Para mí es un gran honor compartir con todos ustedes. He tenido la suerte de estar en los 4 congresos, el que se organizó en Madrid, Cáceres, que lo organizó Carlos Songallo, Domingo y Catalina, y los 3 que se han hecho aquí, en donde me gusta mucho esta retroalimentación. Ahora la cuestión del talento, hemos visto cómo ha evolucionado, y bueno, yo podría hablar, pero la idea es que la gente que va a presentar esta mesa es la más importante, ¿sí? Tengo el gusto y el honor de presentar a mis compañeros de mesa que tenemos aquí. Con nosotros está el doctor Jorge Benedicto Millán, que es catedrático de Sociología de la UNED, es profesor de Sociología Política, investiga sobre cultura política, dinámica política de la ciudadanía, juventud y política, integración, jóvenes en la sociedad. Creó una red de estudios de la juventud en España, es codirector de un grupo de investigación sobre sociedad y política y actualmente es director de investigación, qué bueno que me corrige, director de investigación del Centro de Investigación Sociológica CIS. Doctor, bienvenido y escuchamos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí después de tanto tiempo y todavía poner una cierta cara de que a lo mejor decimos algo interesante. Esperemos que sea así. Bueno, yo les quería contar un poco cuál había sido la génesis de mi intervención. Cuando Andrés me contactó para decirme que si quería y si podía venir al Congreso, inmediatamente pensé qué es lo que yo podía aportar en esta visión multidisciplinar del diálogo. Yo no soy alguien de educación, no soy alguien de economía, sino que me dedico a estos temas de la sociología política, es decir, tenía que enfocar más el tema del diálogo desde un punto de vista más sociopolítico, que es al fin y al cabo lo mío. Entonces, bueno, inmediatamente pensé que una de las cuestiones que a mí más me han atraído a lo largo de mi carrera investigadora, y en realidad muchas veces pienso que es casi el tema central que lo he ido atacando desde distintos ángulos, es precisamente el de la relación entre los ciudadanos y la política, entre los ciudadanos y la democracia. Y entonces dije, bueno, pues voy a pensar alrededor de ese tema, a ver si puedo aportar alguna cosa nueva. Me quedaba meter, digamos, el propio término del diálogo, y entonces pensé inmediatamente que era una cuestión que no era nada difícil. ¿Por qué? Porque yo siempre he entendido la democracia, y con esto ya empiezo un poco a plantearles cuál es mi posición de partida. He entendido la democracia no tanto desde un punto de vista procedimental, es decir, como decía un clásico, como decía Schumpeter, que era un procedimiento para elegir a los gobernantes, básicamente, cada 4 años, sino he entendido más la democracia como una forma de producir política que al fin y al cabo es una forma de producir vida colectiva. Es decir, es una manera en la cual los individuos, los grupos, nos hemos dotado, hemos encontrado una forma para ir produciendo este entorno en el cual vivimos. Bien, entonces ahí me di cuenta que lógicamente si hablábamos y pensábamos así de la democracia, el término diálogo estaba en el centro precisamente de esa concepción de la democracia, casi como forma de vida. Hay un libro bastante bonito que habla de la democracia como forma de vida. Entonces, bueno, me pareció que sí era muy fácil. Entonces, inmediatamente lo que se me vino a la mente era una tesis que yo quería presentarles aquí, que es la tesis central, digamos, de mi intervención, que es la del título. Es decir, sin ciudadanos no hay diálogo democrático. Bien, entonces mi intervención tiene como objetivo intentar convencerles de que esto no es la enésima boutade que se dice, sino que tiene un poquito más de sustancia. Y luego querría utilizar esta tesis central para aplicarla a ver si eso nos dice algo sobre la propia historia de la ciudadanía en España. Es decir, un poco como elemento que nos permita entender un poco mejor cuál ha sido la historia de la ciudadanía democrática en España. Bien, el concepto central es el del diálogo democrático, por tanto. Entonces vamos a intentar por lo menos
ver cuáles son los componentes principales para no quedarnos en este problema que muchas veces tenemos los que nos dedicamos a estas cuestiones, y es que utilizamos conceptos que intentan servir para todos. Bien, desde mi punto de vista, el diálogo democrático, y en el fondo esta definición no es solamente mía, sino recoger toda una serie de aportaciones de expertos en la materia, podríamos definirla como aquella conversación que se realiza entre actores que tratan de entender las posiciones de los otros para transformar las situaciones conflictuales y fortalecer las relaciones entre actores. Ahí les he puesto he subrayado en rojo lo que son los elementos que a mí me parecen fundamentales cuando nos referimos a esta definición. El primer concepto es el de conversación. Es decir, el diálogo democrático es básicamente una conversación en la cual se ponen en liza una serie de argumentos que se pretenden racionales. No es, por tanto, una conversación basada principalmente en emociones, ni basada principalmente en la posición que ahora veremos de los distintos actores, es decir, en la autoridad que cada uno de ellos tiene, o incluso en la propia personalización de esos actores, sino que el centro es la propia racionalidad de los argumentos. Bien, no creo que tenga que ocultar que el trasfondo ideológico que hay detrás de esa idea de conversación es toda la idea de la Ilustración, nace por ahí. Pero la idea es esa, es decir, los hombres somos capaces de manejar argumentos racionales y discutir sobre ellos. El segundo elemento que me parece importante es el de las posiciones de los otros, es decir, es una conversación que trata de entender las posiciones de los otros. Esto que puede parecer muy obvio no lo es tanto, y desde mi punto de vista tiene una importancia central. ¿Por qué? Porque hablar de las posiciones de los otros significa reconocer al otro como interlocutor legítimo que tiene una serie de posiciones propias que tengo que tratar de entender. Muchas veces el fracaso del diálogo democrático viene porque yo no reconozco en el otro como un interlocutor, y sobre todo no reconozco que el otro tiene unas posiciones que gozan también de esa presunción de racionalidad, y que yo tengo que hacer el esfuerzo de entender cuál es la racionalidad que mueve a esas otras posiciones. El tercer elemento que yo quería subrayar es el de transformar las situaciones conflictivas o conflictuales. ¿Por qué? Porque normalmente yo creo que caemos en el error y en momentos de cierta convulsión, como pueden ser los actuales en este país, tendemos a olvidarnos que la base de la vida social es el conflicto. Es decir, toda sociedad es un conjunto de intereses enfrentados, y precisamente menos mal que son esos intereses enfrentados, porque la opción contraria, que también la hemos vivido, es la idea de esa pretendida voluntad unificadora que alguien define por encima de los intereses y de las opiniones variadas. Entonces, básicamente, el diálogo democrático, básicamente la democracia, es una serie de procedimientos para intentar encontrar una resolución a esos distintos intereses que se enfrentan en la arena pública. Y no nos tiene que dar miedo a saber que precisamente esa es la sustancia de la democracia. Yo me revelo un poco últimamente cuando se habla tanto de elecciones, de resultados electorales, etc., qué poco aprecio hacemos a lo que es la sustancia del debate, de los intereses, de los conflictos en la arena pública. A mí me resulta interesante cómo la mayor parte, por ejemplo, de nuestros políticos desprecian la labor que se puede hacer en el Parlamento como un ámbito de resolución de intereses encontrados. Parece que lo único que interesa es gobernar, es decir, es definir cuál es la orientación, digamos, de nuestra acción pública, cuando realmente lo más interesante es precisamente intentar resolver esos conflictos en la arena pública, ahí, en el ágora, es decir, ahí donde se puede hacer, y para eso hemos construido, digamos, esas instituciones. Y el último de los elementos del diálogo democrático que yo creo que es importante resaltar es el de la idea de las relaciones entre los actores. Es decir, el diálogo
en democracia no es solamente intercambiar información, es mucho más, es intentar transformar la realidad y tratar de construir interacción entre esos actores. Bien, pero la pregunta inmediata que nos surge con cuando hablamos del diálogo democrático es, pero bien, ¿quiénes intervienen en este diálogo? En toda democracia intervienen, y el otro día lo comentaba en la mesa en la que participaba como moderador, es decir, intervienen actores con posiciones sociopolíticas diferentes y sobre todo, y es lo que no tenemos que olvidar, con grados de poder también distintos. Es decir, vivimos en las sociedades democráticas capitalistas actuales, son sociedades desiguales. No podemos obviar el efecto de la desigualdad. Y esa desigualdad, que no es solamente social y económica, sino también es de poder social y de poder político, es fundamental para saber desde dónde hablan cada uno de esos actores, desde qué posición están interviniendo. Como comentaba yo el otro día, es verdad que el pensamiento político liberal intentó solucionar esto con una especie de ficción en la cual eran que todos los intervinientes en la esfera pública partían, digamos, de una posición de igualdad, básicamente a través de un reconocimiento formal de su derecho a entrar en esa esfera pública. Aquí la referencia básica es Habermas, alrededor del cual podíamos estar toda la mañana hablando. Ahora bien, el problema de esa definición es que, de esa forma de ver las cosas, es que estamos ocultando los efectos de la desigualdad y sobre todo las consecuencias que trae ese mero reconocimiento formal de la igualdad. Y es que en democracia el verdadero diálogo democrático exige participantes iguales, que no significa una visión, digamos, idealizada de la igualdad social y de la igualdad política, sino actores con capacidad, precisamente, para intervenir en esa esfera pública, para intervenir en el diálogo en pie de igualdad, sabiendo precisamente, y ahí es donde entra la labor de las instituciones. Por un lado, porque la igualdad formal, como os decía ahí, no es igual que la igualdad real, y sobre todo porque ahí eso es lo que nos lleva precisamente a plantearnos cuál es el lugar de los ciudadanos. Cuando hablamos de actores en el diálogo democrático, muchas veces el problema es que estamos pensando en partidos, estamos pensando en instituciones, estamos pensando en organizaciones corporativas, pero nos olvidamos de cuál es el papel del ciudadano y nos olvidamos sobre todo de que el ciudadano es la unidad última de la vida democrática. Por tanto, entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿qué significa ser ciudadano? Bien, ser ciudadano desde un punto de vista teórico significaría ser reconocido como un miembro pleno de la comunidad en igualdad con el resto de los miembros. Ese reconocimiento tiene dos características. Por un lado, es un reconocimiento institucional de esa condición de miembro, y ahí está el papel de los derechos y los deberes. Y por otro lado, hay un reconocimiento sociopolítico de que la pertenencia a la comunidad nos da el derecho y también el deber de intervenir en sus procesos. Por tanto, como veis, cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de dos dimensiones que son fundamentales. Una es la de la igualdad de estatus, es el ser ciudadano, el reconocimiento institucional del ser ciudadano, pero por otro lado la otra dimensión es la del agente activo, es decir, cómo se pone en acción ese ser ciudadano, que es ese actuar como ciudadano. Bien, la clave de la ciudadanía democrática en toda su historia es la dinámica de relación entre estas dos dimensiones. Habitualmente en las sociedades democráticas contemporáneas hemos dado una preferencia excesiva a la ciudadanía como un estatus adquirido, es decir, como un derecho otorgado por parte del Estado y por una relación jerárquica entre el Estado y el ciudadano. Esto, sobre todo en las últimas décadas, ha sido especialmente destacado precisamente a través del pensamiento neoconservador, en el cual hablamos de un ciudadano muy despolitizado, en el cual lo importante es que tenga derechos, pero que sea el Estado el que se los otorga. Por tanto, concedemos al Estado la capacidad de determinar quién es ciudadano y quién no es ciudadano. Bien, frente a esa dimensión no podemos olvidar la otra dimensión de la ciudadanía,
que es ser ciudadano como un proceso fluido en el que se llega a ser ciudadano a través de las prácticas que se aprenden en la vida cotidiana y de los recursos que se adquieren. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, yo os decía antes, José Luis, que me dedicaba al tema de juventud, en el tema de los jóvenes. Es decir, les engañamos cuando les decimos que ser ciudadanos es alcanzar la mayoría de edad. Es decir, la mayor parte de los jóvenes son mayores de edad, tienen reconocido una serie de derechos y no son ciudadanos, no acceden a la esfera pública. ¿Por qué? Porque precisamente lo importante de la ciudadanía es ese llegar a ser ciudadano a través de una serie de prácticas que se aprenden. Y cuando se aprenden estas prácticas es cuando podemos pensar, y aquí acabo, digamos, en mi tesis fundamental, es la idea de la ciudadanía que hay que entenderla como un proceso de creación de sujetos políticos que intervienen o que tienen capacidad de intervenir y que tienen capacidad de decidir en el ámbito de lo colectivo. Bien, esa es mi idea fundamental. Es decir, por tanto, sin sujetos políticos no hay diálogo democrático. El diálogo es verdad que se puede dar entre partidos, entre organizaciones, etcétera, pero esos partidos y esas organizaciones que se supone que son representativas, detrás tienen que tener no unos individuos que de pronto dicen algunas cosas, sino realmente sujetos políticos que intervienen y que deciden y que pueden hacer cambiar el curso de las cosas. Bien, entonces, la pregunta siguiente que quería plantear es, bueno, ¿y cómo ser ciudadano entonces en la democracia española? Bien, yo creo que la historia de la ciudadanía en España es una historia de ambivalencias y debilidades, y yo me atrevería a decir que es el aspecto más débil de la democratización en nuestro país, por cuanto está vinculado a uno de los principales problemas que ha tenido la democracia en España, que es el desarrollo de una verdadera cultura democrática. Es verdad, no me voy a extender porque ya he visto que, como siempre, me estoy yendo de tiempo, de lo que tenía pensado, pero es verdad que para entender el propio inicio de ese proceso de construcción de la cultura democrática en nuestro país, habría que hablar un poco de cuál es el contexto de la democratización. Ayer se decía algo, pero yo creo que es muy importante. No nos podemos olvidar cuándo se produce la transición a la democracia. Son los años 70, es la crisis del estado del bienestar, ya han aparecido Thatcher y Reagan, ya se ha producido la gran crisis de confianza de la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto es en el cual se crea nuestra democracia, una democracia en la cual se hace una especie de apuesta desde el primer momento, y la hacen las élites, que eso es lo más importante, en el que se pone el énfasis en los procedimientos institucionales formales. Es decir, la decisión de alguna manera, y no quiero que con esto veáis que es una decisión, digamos, perversa por parte de los líderes que participan en aquel proceso de cambio, pero sí hay una decisión por parte de las élites sociales, de las élites políticas, de las élites económicas, para intentar ser ellos los grandes protagonistas del proceso de cambio. Ayer se decía en la mesa, no sé espero que no sé si hay alguno de los intervinientes en la mesa, pero se hablaba mucho del protagonismo de la sociedad española. Bien, yo creo que es una cosa retórica. Es decir, el protagonismo de la sociedad española es en el sentido de que, lógicamente, los cambios que se estaban produciendo, nadie los puede ocultar. Ahora bien, la historia de nuestra transición es una historia en la cual la ciudadanía y los ciudadanos, y por tanto la sociedad española, como mucho es espectadora, no más, desde mi punto de vista. Y conscientemente las élites intentan relegar a los ciudadanos a esa posición de espectadores de lo que se estaba haciendo. Y entonces, precisamente para legitimar su propia posición, en nuestra ciudadanía se produce un caso muy curioso, y es que se produce una institucionalización muy rápida de los derechos cívicos. De ahí que nuestra democracia sea muy homologable formalmente a las democracias europeas muy rápidamente. Prácticamente en el año 85 todo el edificio de derechos cívicos está bastante construido. Pero en cambio tiene un déficit muy grande de prácticas ciudadanas, en el cual los partidos se convierten, digamos, en los gatekeepers de la propia democracia. Es decir, son los que controlan el acceso a la esfera pública, y
sobre todo contaminan esa esfera pública de una lógica de confrontación en la cual se hace casi imposible la idea del diálogo democrático. Esa lógica de la confrontación que se reproduce luego en el ámbito también del ciudadano, en el cual la única forma de expresión durante muchos años que se encuentra es la lógica de la protesta, en la cual nuevamente muchas veces la protesta no es más que un elemento reactivo en la que se confronta el Estado con los ciudadanos. Bien, tendríamos muchos otros elementos ahí para hablar, el problema del aprendizaje cívico, que a mí me parece fundamental, el gran fracaso del tema de la educación para la ciudadanía, de la cual nuestro rector seguro que sabe muchas cosas, pero eso es un tema irresuelto que habría que seguir dando vueltas. Todo el tema de la impotencia ciudadana, el malestar democrático, pero me querría referir en los 2 minutos que me quedan a esta, digamos, nuevo escenario en el cual nos estamos viendo. Es verdad que en los últimos años está apareciendo un nuevo contexto sociopolítico e ideológico fundamental, en el cual se produce o asistimos a una redefinición del vínculo de los ciudadanos con la comunidad, el tema del individualismo, de la personalización, de la intermitencia del compromiso, todo eso es muy importante para entender lo que está pasando. Y en el caso español eso se mezcla con el tema de la crisis y con el espectáculo de incompetencia de las élites en la gestión de esta crisis. Y aquí vienen, y es donde aparece este elemento nuevo con el que nos enfrentamos en este nuevo escenario, que es el de nuevas propuestas de acción. Yo creo que el 15M es un ejemplo muy bueno de un nuevo tipo de protagonismo ciudadano, en el cual no querría que nos quedáramos solamente con la cuestión más directamente de si eso ha dado lugar a un partido político, a otro, etcétera, etcétera, sino más con las transformaciones cualitativas de la propia semántica de la política. Y eso nos da lugar a un nuevo escenario en el cual yo sin más quería plantearles y dejar ahí planteadas para el debate, si hay luego tiempo, estas 2 preguntas. Es decir, ¿creen ustedes que asistimos a un nuevo protagonismo ciudadano en la democracia española? Yo, desde mi punto de vista, creo que sí es verdad que hay un nuevo protagonismo y ahí habría que hacer, y ya no lo voy a desarrollar, pero Paco seguro que habla, que es el tema del papel de las redes y de la participación en las redes. Yo veía ayer cómo se estaba haciendo las primarias y la construcción de los programas políticos en algunos partidos de estos nuevos, y realmente es una novedad radical. Y la otra pregunta que también me gustaría que ustedes piensen es si este nuevo escenario implica más o menos democracia. No creo que tengamos que sin más responder sí, efectivamente, esto es mucho mejor que lo de antes, sino hay que realmente plantearnos si el escenario en el que vivimos realmente está dando lugar, ese nuevo protagonismo ciudadano está dando lugar a una situación más democrática y por tanto pueda ser esperanzadora para que se relance el diálogo democrático. Muchas gracias, Jorge, por tu interesante charla. Y ahora tengo el honor de presentar al doctor José Francisco Álvarez Álvarez. Sé que el pasado jueves a las 11 de la mañana participó en la mesa redonda Diálogo y Cultura, pero para mí es un grato gusto poderlo presentar. Y bueno, el doctor José Francisco Álvarez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UNED, fue profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con una cátedra patrimonial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es investigador también del Darwin College de Cambridge. Y bueno, si hablo de su currículum podemos hablar aquí minutos y minutos. Por favor, doctor, sea usted bienvenido y aténgase al tiempo. Muy bien. Bien, gracias, José Luis. Y he hecho la broma a José Luis porque a veces, incluso con la cercanía de la lengua común, las estructuras y las contextualizaciones, las bromas, las ironías son siempre diferentes. Y
es importante, pero esta ironía ya la había practicado con él para que no hubiera confusión. Bien, en primer lugar agradecer al centro de la UNED en Lanzarote, pero que tiene que ver con personas, Sirene, Luis Andrés, los amigos, todos que han contribuido para que pudiese venir, pero además porque no solamente es de obligado decirlo, sino que bueno, me ha dado oportunidad de estar de nuevo en la isla. Es una isla a la que he venido varias veces, la primera hace más de 40 años, a hacer la mili aquí, y en una situación peculiar, en el periodo de la dictadura, en plan de una especie de represalia, etcétera, etcétera, pero también me ha dado tiempo de conocer, de reencontrarme con muy buenos amigos, como ayer Herminia Fajardo, con José Luis Rivero, etcétera, con los que llevamos más de también 30 o 40 años de amistad. Pero después de que el otro día ya participé en una mesa redonda, aunque preparé rápidamente un texto, una posición, pero yo quería comentarles algo en el tiempo que tengan, que hay, como saben, ayer, el otro día ya les dije, ahí tienen ustedes lo que va a ser mi presentación, storyfy.com, Álvarez UNED, entonces entran ahí, van a tener todo lo más. Por eso yo quería hacer, para empezar, una propuesta. Ha dicho Irene, dice, es el tercero y último de los congresos, supongo porque ella como que se despide, o quiere despedirse. Yo propondría que fuese el tercero, porque es el último de los que ha hecho, pero el tercero porque sea el principio de otro. Ya le voy a hacer una propuesta. Y la propuesta tiene que ver con algo que central de lo que yo les quiero plantear. Ustedes han empezado a oír hablar ya mucho de la flip class, ¿no? De la clase invertida, de la clase que se convierte en el centro, la práctica, y que la gente pues ya tiene todas las lecciones magistrales, los textos. Yo creo que habría que ir al Flip Congress, a un congreso al que se le dé la vuelta. Y yo creo que habría que empezar a preparar el primer Flip Congress sobre el talento. Algo así como talento para una sociedad digital, los talentos para una sociedad híbrida, y organizarlo mediante un proceso de Flip Congress, o de Uncongress, como dicen otros. Es decir, que el Congreso tuviese una fase previa, no solamente de enviar las ponencias, sino de enviar las ponencias e iniciar el debate en la red. Que luego haya una posición de concentración, digamos, híbrida, presencial, en donde se pueda, los que puedan venir, los que no lo puedan seguir en streaming o participar, y luego haya un periodo posterior de extensión de resultados. Eso sería un Flip Congress, que es un mecanismo para explotar los recursos de la sociedad digital para avanzar en el conocimiento. Por eso es lo que digo de sabiduría colectiva, diálogo y poder en las redes sociales, tiene que ver con eso. Es decir, y entonces estoy uniendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha planteado Ángeles? La centralidad del individuo. Pero luego se ha planteado la centralidad del individuo interconectado, que genera nuevas capacidades de acción. Y luego nos han puesto algún ejemplo de películas. Yo creo que en las películas habría que insistir en algunas otras. Antes se habló de Her, pero con toda la importancia que yo le doy a la tecnología, a los artefactos tecnológicos, insisto mucho siempre en que esto es un problema social, es un problema sociotecnológico. Entonces yo recomendaría también, para seguir con la cosa de las películas, y algo que saben que es más avanzado en las películas, que son las series, que son muchas películas, es ver Orphan Black. Orphan Black es una serie, ya lleva 2 años, en el que es un conjunto de mujeres, 9 mujeres, que van descubriendo poco a poco que son clones. Son clónicas. Y eso no es una cosa de ciencia ficción. El problema es que la idea de clones humanos era ciencia ficción hace unos años, pero bueno, después de Dolly, etcétera, esa posibilidad es real. Entonces digo, también es interesante verla, porque es un problema que hay que centrarse en la parte social de la tecnología, que nos lleva a ese tipo de construcciones y por tanto los elementos éticos, valorativos, no hay ciencia neutra, en fin, toda una serie de cosas importantes. Pero en fin, entonces decía que lo de Ángeles Sánchez Elvira, lo de Domingo Gallego, lo de antes de Benedicto, pero también algo incluso en los pasillos. En los pasillos yo hablaba antes con un amigo y le planteaba algo de lo que yo quería comentar ahora en relación con Aristóteles y me decía, pues eso es lo que hacen en la aldea de San Nicolás. Y tenía razón, y ahora se lo voy a intentar comentar. Es decir, los procesos de construcción de sabiduría colectiva es algo que estamos viendo con mucha potencia por la emergencia de las redes sociales tecnológicas, pero que es muy viejo, es muy viejo.
Por eso no puedo evitar, aunque comentarles lo que me preocupa políticamente hoy, es que la actualidad nos pone algunas exigencias que no puedes evitar. Yo no puedo evitar que, estando en un congreso, hablando sobre el diálogo, pues me tengo que remitir a lo que viene hoy en la prensa. Es decir, es la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que se ha pasado hace 2 días en el Congreso de los Diputados. Una cosa muy grave, muy grave. Esa ley tiene la manifiesta pretensión de poner barreras, limitar y perseguir un fenómeno nuevo, emergente, y otros, ¿no? Pero emergente, que sin embargo está facilitando la participación y cambiando las reglas del juego de un sistema establecido de estructuración social. Lo que antes ha planteado Benedicto de la emergencia de procesos de construcción de ciudadanía, es decir, porque no tiene nada que ver con que hagas una cuestión delictiva en la red, por supuesto, para eso están las leyes, hay que perseguir, pero es que se trata de poner barreras a algo. Llama la atención, precisamente, que se haya empezado por el aspecto represivo, limitador, que no se impulsen los procesos de educación ciudadana en la red y de avance en los derechos ciudadanos en ese nuevo espacio de interacción. En lugar de avanzar hacia procesos activos de gobierno abierto y participativo, en establecer mecanismos de diálogo para conseguir los mínimos que permitan afrontar nuevas condiciones en las relaciones de poder que se producen y gestan en esos nuevos espacios digitales. Está esa tema de medio hacia una nueva ciudadanía digital de individuos interconectados. Como ejemplo de lo que se puede hacer, yo les he puesto ahí en ese material que pueden ustedes mirar, incluso para facilitarles la cosa, por ejemplo, el acceso al diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Tienen todo el diario de sesiones, vale la pena ver de cómo se produjo el debate. Esa broma, ¿no? Dice, me gustaría decir algo, multa, ¿no? En fin, creía que no tenía voz hasta que descubrí que estaba amordazado. Bueno, todo esto, sigo adelante, lo he planteado porque me parecía no podía estar con el cinismo de estar hablando de estos temas sin plantear lo que para mí es un tema de grave preocupación política y social, sobre todo social, por lo siguiente. Miren, si vemos este breve corte, o bueno, si me da tiempo, si no lo pueden ustedes ver, es un breve corte del programa Informe Semanal del 31 de mayo del 2004, en el que yo mismo participé, a ver si la cosa funciona. El tema es que la mayoría de personas que intervienen creen que hay una cosa que es lo real y que otro lo digital. Y entonces eso produce unas confusiones enormes en el planteamiento. Se trata de concebir que estamos cuando algo es viviendo una sociedad delito híbrida en la vida real Esta y va a una ser amenaza lo es y candidata una injuria grave lo es, también tiene que serlo en la vida virtual, en Internet, en las redes sociales. Pues está la razón. Para perseguir o controlar o fiscalizar los comentarios que se hacen en sociotécnico y que el problema no es tecnológico. Yo creo que estamos en un cambio sociotécnico y que el problema no es tecnológico. El problema no es de tecnología, el problema es de sociabilidad. En la tecnología es desenfocar el asunto. Yo creo que estamos en un cambio sociotécnico y que el problema no es tecnológico. El problema es todos, los ciudadanos, los poderes públicos, a conocer ese nuevo espacio No tanto por y aprender a vivir en él. Se trata de Entonces yo creo que sería muy importante avanzar en formas de educación para la ciudadanía digital. Lo que hay que enseñarle a los... Ese es el problema. La educación para la ciudadanía digital como un elemento clave, ¿no? Como digo, parece, claro, yo soy de filosofía, entonces los temas conceptuales, pero es que me parecen fundamentales para la acción. Es decir, si nosotros concebimos que hay una cosa que es lo real y otro lo digital, como estábamos hace unos años, que cuando empieza un poco el desarrollo de esas herramientas, pues no entendemos lo que está pasando hoy. Es decir, como las personas que tienen el smartphone en la mano, los chicos que miran, la ventaja, por ejemplo, de una aplicación como la que les estoy usando, es que esto lo pueden ver bien en un iPad, en un iPhone, en un Android, en lo que sea, cuanto que tengan una conexión ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que, como se dijo antes en la contribución de Ángeles, vean que también rápidamente lo he podido corregir fácil, con comodidad, durante la sesión anterior, es la capacidad de transformación, es una idea que el otro día comentamos de Amartya Sen, la capacidad de transformación de medios en libertades es un indicador muy bueno sobre la salud democrática. Y el individuo y sus libertades son el resultado de un compromiso social. Lo que aquí estamos planteando, o lo que yo quiero plantearles, es que hay una revolución provocada por Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles que conforman lo que estos autores, Raine y Wellman, llaman el individualismo interconectado, que crea nuevas condiciones de posibilidad para que los agrupamientos humanos puedan producir conocimiento de calidad. Por eso les hablaba del Flip Congress.
No podemos seguir haciendo congresos como estos con todo cariño. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que utilizar, digamos, los recursos públicos, por así decirlo, en una mayor producción del conocimiento de manera activa. Que las personas participen más, que no basta con que simplemente hayan hecho 5 o 6 preguntas después de cada una de las sesiones. Siempre que tengamos esta estructura, no podemos hacerlo de otra manera. No podemos hacerlo de otra manera. Sin embargo, tenemos condiciones técnicas muy simples, muy sencillas y muy baratas para poder hacerlo. Si ven ese libro de Network, verán por dónde va el asunto. Ahí mismo les pongo una conexión a mi propia reseña del libro que apareció en Science and Public Policy hace 1 año y medio, pero aparte que ellos recogieron y pusieron en su blog mi reseña, hay a continuación hay 2 entradas de Rainer muy interesantes, ¿no? Luego tienen esa entrevista con él. Y el tema ahora es, una vez que tenemos individuos interconectados, no voy a hablar de las tecnologías, que las conocemos, porque si no, pues se sintetizan rápido. Hay incluso agregadores de cuáles son las tecnologías que podemos usar, ¿no? Hay uno que se llama DIRT, D-I-R-T, que es utilísimo. Ustedes entran ahí y ven todas las herramientas que pueden hacer, utilizar, seleccionándolas por plataformas y tal, y pueden subírselas y agregarlas. Pero yo quiero insistir sobre todo en el plano social del asunto. Por eso llamamos sabiduría colectiva, redes sociales y poder. Y decirles que ahora se generan una mayor facilidad y unas condiciones de facilitación de esa discusión, pero que la cosa tiene una larga tradición. Y por eso le he puesto ahí al viejo Aristóteles. En la política de Aristóteles se lee lo siguiente. Dice, aunque cada individuo sea peor juez que los expertos, la totalidad conjunta de todos ellos, de todos los individuos, será mejor juez o por lo menos no peor. Aristóteles, en la política. Libro 3, capítulo 2. Es decir, y esto es lo que comentaba yo con un amigo de la aldea de San Nicolás, de Gran Canaria. Yo le decía, por ejemplo, Aristóteles pone un ejemplo que es una fiesta de un pueblo. Cuando lo organiza todo el pueblo, siempre es mejor que la mejor que pueda organizar algunos de los más ricos del pueblo. A condición, claro, como es normal, que se entiende que también ese está en el pueblo. Entonces, antes también lo comentaba en la propia café, alguien había dicho lo de las fotografías, la importancia que tenía la fotografía hecha a mano, digamos, ¿no? Con los usos tecnológicos. Yo decía, sí, pero son muchos mejores. Como resultado, el resultado fotográfico es mucho mejor el que hace el conjunto colectivo. ¿Por qué? Pues, bueno, primero en el número. El número, se hacen más fotografías hoy, en este periodo, en una semana, que todas las que se han hecho en la historia de la fotografía. Pero además es que esa persona que sabe hacer eso a mano, digamos, con gran habilidad, la puede subir. Por lo tanto, todo lo bueno que sea la suya siempre estará en la producción colectiva, más la de los otros. Eso es lo que nos enseña Aristóteles. Entonces es lo que decía de la aldea de San Nicolás, ¿no? La experiencia de práctica colectiva, por ejemplo, de conseguir organizar por todo el pueblo, como vamos a ver qué pensamos sobre el carnaval. Y entonces hicieron una enorme fiesta en el noviembre en la que participaron y presentaron todos los carnavales de Canarias, o sea, como una síntesis festiva de presentación de productos, pero para muchas otras cosas, ¿no? Y el problema no es el problema de simple número. Esto es en Aristóteles, pero luego hay autores que no voy a entrar, están ahí los datos muy recientes de estudio de teoría de juegos, de cómo esa cosa funciona y se producen los resultados, porque el tema no es solamente el número. Hay muchos investigadores sobre psicología social que han hecho, pero el problema no es solamente el número, que es muy importante, sino también es el tema de la variedad epistémica, de la variedad cognitiva. Si nosotros nos encierran a 6 de nosotros, así un poco elegidos al azar, en un sitio para intentar ver cómo hacemos de salir de él, pues posiblemente por el tipo de gente que somos, dedicados, hemos estado en la universidad, estudiando y tal, nuestra variedad cognitiva es escasa entre el grupo. Y entonces a lo mejor pues, no descubrimos algunas claves que hay dentro de la habitación para escaparnos. Si la selección se hace de manera más variada, y a lo mejor está una persona que es el jardinero, el otro que... Bueno, en la UNED tenemos por suerte esa variedad a veces ¿no? interesante, de edad, de generaciones y tal, ¿no? Pero si entramos en aquel cuarto con alguien que ha sido jardinero, que es cocinero, que ha estado muy activo en las prácticas de su casa, lo que sea, de repente descubre debajo de la mesa, porque hay un botoncillo, que no sé qué, porque está acostumbrado pues, a agacharse, a recoger, a mirar.
Pero eso pasa también en el campo de la ciencia. Y hoy la tecnología está permitiendo, facilitando la creación de redes, que hoy se llama, por ejemplo, Network Science, la ciencia entretejida, que está produciendo resultados como los que conocen, por ejemplo, los expertos en astronomía, que están produciendo resultados que sería imposible conseguir con el conjunto de todos los astrónomos del mundo y de las mejores computadoras. Ahora, uniendo a los astrónomos del mundo, las computadoras y a las grandes redes de aficionados a la astronomía, están consiguiendo cosas impresionantes de descubrimiento de los mapas de las galaxias, en fin, se llama Galaxy Zoo, la pueden ver, etc., ¿no? Otra referencia que también clásica, que yo les quería, que dejo ahí indicada, es a Maquiavelo. No el Maquiavelo del Príncipe, que es el que trivialmente... No, el Maquiavelo del discurso sobre la primera década de Tito Livio. En Maquiavelo, al defender la bondad del gobierno republicano, de la participación democrática, podría decirlo con términos de ahora, se encuentra particularmente el papel tan importante que adquiere eso porque produce mejor conocimiento, pero además con menos violencia. Y precisamente es donde habla del diálogo, de la interacción republicana en el diálogo. Claro, las cosas hay que colocarlas en su tiempo y en su época, ¿no? Pero plantea claro que el monarca, con todo su poder, lo que siempre, si lo quieres derrocar, pues lo que hay que hacer es hacer una guerra contra él. Sin embargo, si quieres derrocar a alguien que está como de opinión contigo, lo que tienes que hacer es intentar, pues eso, ganar unas elecciones, discutir en el ágora y desde luego, dice, por el ejemplo ese, si una medicina será mejor medicina aquella que no destruye, ¿no? Que rompe, que no hace lo que hace. Por eso, todos esos supuestos me han llevado, y ahí tienen el enlace también, a algún texto que he escrito para, por ejemplo, en Investigación y Ciencia, que se llama La irrupción de las masas y la sabiduría colectiva. Pero como tengo poco tiempo, voy a plantear que todo esto no es simplemente pensar que dejado, ¿no?, al libre discurrir de las cosas, pues vamos a tener el mundo bellísimo de la utopía, ¿verdad?, de todos buenos y generando conocimiento y tal, sino que hay que actuar sobre eso, porque el cambio es un cambio social, no es tecnológico, no está determinado tecnológicamente. Ahí hay un clásico que conoce bien Benedicto, que es, por ejemplo, Condorcet, que por un lado se conoce mucho por la paradoja de Condorcet en la votación, pero Condorcet tiene otra parte, otra cara, que se llama el teorema del jurado, que indica que la actividad no es solamente de agregar preferencias, sino de conformación de las preferencias. Y hay una conformación de preferencias que indica Condorcet, que es que si cada uno estamos, por así decirlo, un poquito más allá del 0,5, de estar cerca de la verdad, si amplías el número de los que tienen esa posición, la tendencia es a adquirir el resultado de probabilidad 1. Por tanto, algo así como obtener un resultado de conocimiento, ¿no? Pero también indica Condorcet, si estamos en condiciones de menores de 0,5, o sea, nuestro acercamiento a la verdad es peor, no llega a ser sobre la mitad, entonces el resultado, cuando amplías el número, tiende a 0. Es decir, a la falsedad, a la mentira. Ese tipo de cosas sirven para interpretar buenas partes de las cosas que pasan en la red. Podemos ir a conseguir resultados de gran calidad epistémica, de diálogo, y te podemos producir también resultados muy perversos, ¿no? Por eso hay un autor, y ahí vamos terminando, autores que me gustaría recomendarles la lectura del libro El Nudge, un pequeño empujón, de Thaler y Sunstein. Sunstein fue uno de los asesores principales del primer periodo de gobierno de Obama, y que plantea que la información siempre se presenta de una determinada manera y que por tanto inevitablemente está presentada de una manera y que por tanto nos corresponde tratar de organizar la información y presentarla de maneras que sean adecuadas, o sea, que faciliten la acción colectiva para obtener mejores resultados. Es lo que ha llamado el paternalismo libertario, en fin, es una larga cosa a discutir, pero se lo dejo indicado porque... Y ahí les he puesto algunos ejemplos con gente que he trabajado en esos temas. Por ejemplo, en este asunto, en el encuentro de rectores de Universidad de Río 2014, si lo miran ustedes, ahí hemos aplicado algunas de esas ideas para organizar los debates que se produjeron entre los rectores, expertos y la población en general. Si lo miran ahí, es una plataforma para organización de debates
Pues ahora mismo, en estos momentos, la pueden ver y ver cómo funciona, ahora la hemos ido perfeccionando y ya tenemos la posibilidad de facilitarles una API, por si ustedes tienen un blog o así, en WordPress, es una API gratuita que pueden ustedes incorporar a su blog y les genera un espacio para la organización de los debates, algo que podríamos hacer con el Flip Congress, ¿no? Sería nada más que montarlo en WordPress, montas eso y luego, claro, los temas y las posiciones las tienen que definirlo, no los tecnólogos, pero damos la posibilidad de... en medio de... ¿verdad? Ahí tienen algunas indicaciones de eso que habíamos iniciado ya antes en una cosa que se llamó Hybrid Days y que vamos a seguir planteando para otro periodo, que es precisamente un Flip Congress, o así lo queremos nosotros diseñar, el equipo con el que estamos trabajando, que es un congreso plenamente digital que permite hacer otras más cosas que las que hace un congreso. Por ejemplo, no hay sesiones simultáneas, etc. Bien, y tienen, ya termino ahora sí, comentándoles dos enlaces que hay ahí que vale la pena que les... En fin, que a lo mejor si ustedes quieren que lo miren. Uno es ese que se llama Debates en Humanidades Digitales, por ejemplo. Eso se trata de un libro en el que... un libro de debate sobre... pero es un libro que hace lo siguiente, y este todavía es un modelo muy simple. Es un libro en el que si ustedes se colocan, por ejemplo, en el párrafo, ven que lo han marcado 71 lectores y que lo han comentado 3 veces. Ustedes pueden leer el texto, el libro, sin ninguna marca, o pueden ir viendo en los párrafos, pues, ¿cuántas marcas ha hecho esta, por ejemplo? Pues no sé, esta lo han marcado 93 veces y lo han comentado 6. Y pueden ver ahí, pinchar y ver cuáles son los comentarios, participar ustedes, etc. Hay varios en esa línea. El siguiente es uno que, por ejemplo, es interesante, de una tesis doctoral de una chica que está haciendo sobre el Ulises de Joyce, con el mismo procedimiento. Y nosotros estamos desarrollando, el grupo con el que trabajo, un proyecto de libro que no es, porque claro, con los e-books ha sido simplemente la transición del libro físico al libro electrónico y a veces poniéndole alguna cosita, algún vídeo o algo. Bueno, es algo mucho más, es una plataforma de interacción social. Y en eso produce sabiduría y conocimiento colectivo. Perdonen que ya... Y el libro que tienen ahí, de Elster y tal, es sobre precisamente la sabiduría colectiva. Y luego se producen cosas, a ver si pasa lo mismo que antes, ya termino, es que cuando uno sigue, pues sí sale, y no es por culpa. Como esta es una plataforma, la que estoy usando, Storify, social y abierta, lo que hace es que pilla también todo lo que yo he estado diciendo y entonces me hace sugerencias. Se lo prometo que no está hecho con trampa. Miren lo que ha sugerido que podía leer. Esta parte es generada por la propia plataforma. El fenómeno Pablo Iglesias y Podemos, opinión pública en busca de definición y los desahucios. Este es el resultado de lo terminé anoche y esto es lo que ha generado esta mañana la máquina, ¿no? Y que es por donde poder seguir leyendo. Pues hacia el nuevo Flip Congress, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Ahora tengo el agrado de presentar al doctor Guillermo Williamson. Justamente si hablamos de su gran expresión curricular, me podría tardar todo lo que falta del Congreso. Tengo el gusto de haberlo conocido en la Universidad de la Frontera, en donde hizo unas jornadas de estilos de aprendizaje, pero donde tiene un proyecto que me llamó mucho la atención sobre investigación que hacen los niños y las niñas de primaria, en donde manejan el método científico, y francamente se me hizo bastante interesante. Es una persona que he tenido el gusto de irla conociendo cada vez más y cada vez más lo admiro. Entonces, doctor, sea bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, lo mismo a todos los colegas de la mesa por los aportes. Saludar, agradecer, para iniciar agradeciendo a la universidad, ¿no?, al centro acá de Lanzarote, la invitación. Quiero también destacar las mesas de ayer. Estamos en la universidad, estamos en una reflexión y se colocaron 2 temas, a mi juicio, súper relevantes, que están en el trasfondo de todas nuestras creencias, de toda nuestra ideología, de nuestras prácticas y también de lo que nos afecta en nuestra condición académica, la dimensión religiosa y la dimensión política.
A mí me parece tremendamente importante y me hizo recordar ese poema de Bertolt Brecht sobre el analfabeto político, ¿no? Cuando Bertolt Brecht coloca que el analfabeto político es aquel que se dice que es apolítico y no reconoce que justamente es en la política de donde surgen los niños muertos de hambre, donde se resuelve y se discute, de donde emerge en ese apoliticismo, ese analfabetismo político, ¿no es cierto?, surge la prostituta, surge el niño hambriento, surge la explotación humana. A mí me parece tremendamente relevante el que se haya puesto en el mundo universitario hoy día esta discusión. Normalmente las discusiones son abstractas, son en general, y se resuelven al final en los parlamentos, en los consejos, en los partidos, en esos dirigentes militantes de base de organizaciones que son los que dialogan en la realidad y a los cuales yo me voy a referir. Segundo, quiero señalar, voy a tener que cortar un poco lo que tenía por el tiempo, señalar que nosotros hemos estado hablando aquí desde Occidente. Hemos estado hablando desde la cultura judeo-cristiana. Hemos estado hablando desde un capitalismo financiero y fundamentalmente de estos tres elementos en que todos están en crisis. Pienso que, y lo voy a colocar acá, tenemos que abrirnos a los cambios culturales del mundo que estamos viviendo hoy día. Un mundo empujado por la ciencia, por la tecnología, por el conocimiento. El conocimiento está en cada uno, por los contenidos culturales que se movilizan. Y también preguntarnos, y creo solamente hacer la pregunta, ¿qué pasaría si este mismo tema lo estamos discutiendo en un congreso de educadores populares? Yo voy a hablar de Chile y América Latina fundamentalmente, de comunidades indígenas. ¿Cómo se tratarían estos temas? Talento y diálogo, ¿cómo lo entenderían? Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de que estamos viendo una parte de la discusión. Podemos colocar bibliografía y todos citamos autores, pero es una parte de los que piensan la relación de talentos y de diálogo en el mundo. Hay mucho más gente que está discutiendo de muchas otras perspectivas y a lo mejor sin haber leído mucho, ni siquiera los libros, y están viviendo esto desde sus enfoques culturales diversificados. Lo segundo que quiero decir es que pienso que los problemas no se resuelven en las ideas. Los problemas se resuelven en la historia, se resuelven en la política, se resuelven en las prácticas pedagógicas, en sala de clases, en los colegios, con ideas y con ideales, que no es lo mismo que se resuelven en las ideas. Lo tercero es que creo que tenemos que entender el ser humano como un ser que tiene un componente, podríamos decir, doble. Somos seres culturales, todo lo que hemos hablado acá somos seres culturales, pero también somos seres naturales. También tenemos cuerpo, también tenemos sangre, también tenemos dolores, ¿no? También somos parte de la naturaleza y compartimos con seres vivos nuestra propia existencia. Pienso que eso también hay que colocarlo. Finalmente, creo que las ideas, aquí se ha citado Aristóteles, se ha ido Sócrates, se ha ido... A mí me parece que es interesante pensar que lo que tenemos que ir haciendo es actualizando ideas de los momentos quizás más álgidos también, más interesantes de la historia de la humanidad. Hay categorías que a mi juicio son inherentes al sistema en el que vivimos. En un sistema capitalista como el que tenemos en el mundo, no en el mundo, como el que tenemos en una parte importante del mundo, lleva a una acumulación del capital, como el gran movimiento. Podremos pensar todo lo que queramos, pero al final es la lógica del capital la que nos ordena. Las relaciones sociales las podemos encontrar en la fraternidad más hermosa, pero al final están mediadas por el dinero, una parte muy importante de ellas. Los recursos naturales, podemos tener todas las teorías que tengamos respecto a la naturaleza, pero al final nos estamos jugando en los recursos naturales, el agua, las mineras, el bosque, el aire. Las condiciones de extracción de la riqueza generada por los individuos, por las personas en el mundo del trabajo para que se vaya acumulando, es inherente al sistema capitalista. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que tener una tremenda esperanza, y yo soy no soy optimista, soy de los que creo que tenemos que transformar las cosas, moverlas y movilizarlas, pero entenderla en el marco de lo que tenemos. Vivimos, y voy a referirme ahora a Chile, esas son como 4 ideas que van a estar en lo que yo veo en estos 5 minutos que han pasado. Vivimos tiempos complejos en Chile y el mundo. Los tiempos de crisis mundial se reflejan e influyen como astros distantes
que iluminan u obscurecen la cotidianidad de cada uno y de todos. El capitalismo pasa de crisis en crisis, ya lo anunció Marx hace hartos siglos. Los seres humanos la sufrimos con distintos grados y formas de acomodación o resistencia, y el sistema se ajusta para una nueva etapa que va a culminar en una nueva crisis. Dicen esos empresarios y capacitadores que gustan de refranes simples para explicar ideas complejas y justificar ganancias especulativas, que el símbolo del concepto chino de crisis también quiere decir oportunidad. Algunos adoran ese refrán y lo convierten en justificación para ofrecer sentido a los dolores, exclusiones, sufrimiento de las mayorías afectadas que no solo no encuentran oportunidades, sino profundizan su sentido de fatalidad, su desesperanza, vuelven a vivir inseguridades. En las últimas décadas hemos vivido ciudadanos y ciudadanas, la sociedad civil y política, el mercado, en un agitado juego capitalista de tensiones y respiros colectivos que muestran lo a veces frágil que nos une como comunidades, como excluidos, como simples ciudadanos del mundo global y de nuestros pequeños mundos cotidianos. Hoy emergen en el continente latinoamericano señales peligrosas de crisis que surgen de un descrédito generalizado de los políticos y sus partidos, de los empresarios y sus empresas, de los gobernantes y sus gobiernos, de los pastores y de sus iglesias, de los investigadores y sus academias, de los jueces y de su justicia. La corrupción, el cohecho, el aprovechamiento individual de la riqueza colectiva, el robo masivo o hormiga que nos hacen a los ciudadanos, la destrucción ambiental, la violencia, el desempleo, la desigualdad, la droga, el hambre, la sed, son ejemplos de una profunda crisis ética, moral, espiritual de las sociedades. Y hoy día nos preguntamos, los jóvenes se preguntan, si todo está podrido, ¿de dónde saldrá la solución? ¿Quién la tiene? Es una pregunta compleja que muchos no tenemos respuesta. Las generaciones adultas, los responsables por la juventud, no somos capaces todavía de construir una buena respuesta. Una responsabilidad le cabe a los políticos, otra a la sociedad civil, y en ambos a hombres y mujeres capaces, por su condición moral, no de santos de los altares, sino de seres humanos, con sus fortalezas y debilidades, abiertos a los cambios de la humanidad, establecer los diálogos que permitan encontrar actores y sujetos sociales que conforman la complejidad y diversidad de la sociedad, pero, y a mi juicio hoy fundamental, desde la comunidad. Volver a retomar lo familiar, lo local, lo social, lo político en la base. La naturaleza, dice Gabriela Mistral, es nuestro primer cuerpo. La naturaleza da señales de agotamiento y de enfermedad y nos grita su cansancio y dolor a cada momento. La política democrática intenta acomodarse a hechos sociales, culturales e institucionales que mutan en un ambiente amorfo, plástico y extenso, complejo y dinámico, sobre los cuales su poder es relativo, y cuando lo ejerce no consigue hacerlo de acuerdo a las expectativas de participación de las personas y las organizaciones sociales. Así como hace 2000 años, o 3 o 4000, el dinero, el oro, sigue siendo el becerro de oro del sistema en que vivimos. La desigualdad, la segregación, la diferenciación, la exclusión se expanden como torrentes que recogen personas, comunidades y pueblos, objetos materiales, culturales y naturales. Sentidos cargados de historia y de memorias personales y colectivas son arrastrados como desechos, mezclándolos a la fuerza, amontonándolos espacialmente, empujándolos a los bordes, ahogando a los silenciosos y adaptados y a los que gritan por socorro o rebeldía ante el destino de la muerte. Hay también aquellos que resisten e intentan navegar, nadar, subirse arriba de los amontonados, aferrarse a algo, aferrarse a otros, esperar nadando fuerte por una cuerda que un amigo o un desconocido les lance, tentando construir un salvavidas que le permita sobrevivir y luego reconstruir su vida. No hay un solo comportamiento ante las tantas crisis globales y particulares que vivimos hoy día, pero sí hay un sentido de escenario de existencia. Hay una sola historia de la humanidad en el planeta. Hay un solo planeta, pero hay miles de historias de pueblos y comunidades. Estas historias a veces son de integración y muchas veces de integración forzada. Otras veces son de resistencia. Pocas veces es con pan compartido, con ciudadanos, personas que vivencian el derecho a vivir en paz, producir, participar, beneficiarse de la injusticia de la riqueza colectiva. Parafraseando a León Felipe, hay tormentas de arena que tampoco se pueden detener y que avanzan inexorablemente desde el sur, desde las profundidades de la tierra,
y de las aguas interiores y marítimas desde o hacia las periferias de las megápolis, desde el norte hasta el sur, desde el sur al norte. Hoy la humanidad sigue caminando como lo ha hecho hace miles de años por el planeta. Miguel de Unamuno dice que ese movimiento, esa caminada, es aquella trascendencia tan cara al hombre y la mujer real, no al conceptual, sino al de carne, hueso, alma, pensamiento, historia, memoria. Hay un diálogo que ayer se citaba en uno de los encuentros entre Ratzinger y Habermas. Muchos de nosotros aprendimos con Habermas. En este diálogo, Ratzinger le hace una profunda crítica a Habermas en el sentido de que su planteamiento es el planteamiento de expansión de Occidente al mundo. Ratzinger señala que, dada la existencia de culturas variadas, la India, la hindú, budista, pueblos tribales e indígenas, judeo-cristiana, musulmana, la posibilidad efectiva de que las nociones que para nosotros son tan caras, y por eso yo partía diciendo estamos pensando del pensamiento judeo-cristiano occidental capitalista, no es interpretado de la misma manera por todas las culturas, ni va a ser nunca interpretado, dice Ratzinger. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día es si en este contexto de mundo que he señalado, en el cual dialécticamente vivimos un sistema de contradicciones y tensiones llenas de dolor, pero también de esperanza, si es posible la interculturalidad, si es posible el diálogo entre las culturas. Esa es una pregunta que tenemos que hacerla. Desde el pensamiento y desde el diseño teórico decimos si es posible. Desde la voluntad decimos sí, queremos que sea posible. El análisis concreto de las culturas, el análisis de los sistemas económicos, el análisis de las historias de las relaciones profundas entre las distintas pueblos, las distintas culturas, nos permiten decir que será posible la interculturalidad, nos permiten decir es posible efectivamente un solo proyecto humano, es posible pensar que la expansión capitalista con el mercado, con los derechos humanos individuales, con la secularización de las sociedades, con la Constitución como el ordenador del acuerdo social general, ¿será aceptado por toda la humanidad? ¿Por todas las culturas? Hay ahí una pregunta que no podemos dejar de hacernos. Yo soy personalmente de los que en este momento creo que es difícil, que es tremendamente complejo, que independiente de lo que a mí me gustaría que fuera el mundo, de lo que soñaría que debería ser, de lo que me parece que como tendrían que ser las cosas, yo creo que en la práctica histórica concreta de hoy es difícil. Nuestras culturas tienen miles de años. Nosotros lo vemos en América Latina. Los pueblos indígenas fueron expulsados a las periferias, a los sectores peores del mundo, a los bosques, a las montañas, a los desiertos. Hoy día ellos están arriba del agua, están arriba de los minerales, están arriba del petróleo, están arriba de los bosques. Y cuando resisten, se plantean que son detentores, ¿no es cierto?, están deteniendo el progreso. La pregunta es hasta dónde podemos expulsar los seres humanos en un planeta como este. La pregunta es si esas personas que ya fueron expulsadas una vez de una tierra donde vivían, a las tierras agrícolas y fueron expulsadas de ahí, fueron expulsadas a las montañas, ¿y hoy a dónde los van a expulsar? Ya no queda más. La pregunta es si esos pueblos están dispuestos a dialogar como nosotros nos gustaría dialogar, como nuestro hijo, nuestra mujer, nuestra familia. Yo creo que ese es un tema tremendamente complejo de plantearnos y que tenemos que hacerlo. Y por eso, para cerrar, quiero señalar 2 o 3 ideas. Tenía otras cosas más, pero Pedro Casaldáliga era un obispo que no sé, era catalán de origen, español y catalán, brasileño, no sé, que señalaba, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar en Brasil, resistir es preciso. Yo creo que esa es una primera cuestión. Tenemos que tener una capacidad de resistencia frente a los embates de lo que viene. Pero quiero cerrar con la idea básicamente de lo que denominaba los dialogantes interculturales. Yo creo que necesitamos valorar a todas esas personas, reconocer a todas esas personas que están en el día a día, que están en las fronteras, que están en los puntos de encuentro viviendo entre dos mundos. Y no con la función, a mi juicio, de mediadores. No soy experto en el tema,
en el sentido de lo que hemos escuchado acá, el mediador como aquel que contribuye a resolver conflictos. Necesitamos personas que sean capaces de vivir en los dos mundos y que hagan ese puente, pero no solo puente, que puedan construir un mundo común. No solo que el conflicto lo disuelvan de una manera democrática. Tú decías, ¿no es cierto?, me pareció muy interesante esto de resolver los conflictos de una manera pública, ciudadana. No solo resolver el conflicto, generar un escenario distinto para la conversación, que recoja de los dos, cultura o tres o cuatro, las que estén en diálogo, lo mejor de cada uno. Y yo creo que ahí la imposibilidad que yo coloco de esta interculturalidad es la que creo que se puede construir, que es en la vida en la comunidad. Las experiencias que tenemos en todo el mundo de vida en comunidad no son siempre fáciles. También hay conflicto. Nosotros vivimos en las dictaduras como un vecino, que era pariente, padrino de los hijos del vecino, denunció al otro y el otro fue preso, torturado o desapareció. El vecino de toda la vida, el padrino. Somos seres humanos, no somos seres ideales, tenemos nuestras pasiones, nuestros errores, pero si no confiamos en las personas humildes, sencillas, y también en los intelectuales, que están generando estos esfuerzos de no solo de entender las dos culturas, de vivir de alguna manera en las dos culturas, con reconocimiento desde las distintas culturas, pero pensando no solo en disolver conflictos, sino que en construir escenarios nuevos, yo creo que no tenemos salida para la interculturalidad. No tenemos salida. Podemos colocar guetos. África, Sudáfrica, había interculturalidad. Perdón, había diversidad cultural, pero no había interculturalidad. Estados Unidos, Chile, en todos los países ha habido segregación. Si la diversidad no es algo nuevo, es tan vieja como la humanidad. Como yo decía el otro día, aquí surge algo distinto, que es la emergencia de este tema. ¿Por qué? Porque surgen también, y ayer alguien decía, se acabaron los relatos. Yo creo que no se han acabado los relatos. Se acabaron nuestros relatos. Conversábamos contigo ayer, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, que eran nuestros relatos orientadores hace 2 décadas, se acabaron para nosotros. Digámosles a los pueblos indígenas de América Latina que sus cosmovisiones se acabaron. Digámosle a los jóvenes más movilizados en América Latina. Gran parte de la movilización latinoamericana son chicos de pueblos indígenas y chicos campesinos, que tienen una cosmovisión, al tiro, que tienen una cosmovisión, que tienen una visión de mundo. Yo creo que tenemos que entender que estamos en este escenario de reflexión, pero que hay otros escenarios de reflexión que están surgiendo desde la práctica, en lo sencillo, en lo humilde, que están haciendo la interculturalidad en la realidad. ¿Cómo aprendemos nosotros de ellos? No solo intelectualmente, cómo nos metemos a la vida para poder aprender desde ellos. Yo creo que ahí está la esperanza y la posibilidad de una interculturalidad. Y por eso yo hablaba de estos dialogantes interculturales. Estas personas que viven un poco en los dos, son autorreconocidos, pero que además construyen un mundo distinto. Eso es, gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Quiero preguntar a la organizadora si tenemos tiempo para algunas preguntas. Unos 5 minutos para preguntas. Sí, brevemente, les quito 15 segundos, un breve resumen justamente de esto. El doctor Francisco Álvarez, voy a comenzar. El doctor Jorge Benedicto nos propuso una tesis que sin ciudadanos no hay diálogo democrático. Su idea se centra en aplicarla sobre la propia historia de la ciudadanía democrática en España. Voy a ser breve. El doctor Francisco Álvarez, me encantó la idea de hacer un flip congress sobre talento y obviamente centrarnos un poco más en el individuo y aprovechar los recursos de Internet y la parte cognitiva justamente de este tipo de conexiones. Y actualmente el doctor Guillermo Williamson nos hace hacer una gran reflexión sobre la influencia que tienen los efectos mundiales, la crisis, la globalización, en diferentes áreas donde se mueve el ser humano, y se hizo una serie de preguntas que pueden ser bastante interesantes. Ahora sí, ¿qué personas quisieran levantar su mano, por favor, para… ¿Pueden pasarle el micrófono? ¿Tienen micrófono, por favor? Es Mari Carmen, sí, ¿verdad? Y no tengo el gusto de la otra persona.
Bueno, empieza Por favor, les suplico por el tiempo que sean preguntas, no comentarios, si es que tienen. Si no, después mejor si tienen algún comentario a la hora de que nos reunamos en otro tiempo, por favor. Disculpe. Sí, buenos días. En principio, una reflexión. Gracias a esa América del Sur, aunque he oído América Latina, yo prefiero decir más América del Sur. Gracias por habernos recogido a esa diáspora que tuvimos que salir de España, los republicanos. Se ha hablado mucho de política, se ha hablado bastante concienzudamente de política, casi todos, y yo les diría a todos los que están en la mesa y a todo el ingente personal que hay, que saben por qué no se revolucionan para que esto cambie. Revolucionarse para dar sus ideas precisamente para esto que nos está ocurriendo. En la dictadura, contra mejor dicho, contra menos se leyéramos, menos tuviéramos libros, mucho mejor. Aquí en España tuvimos que tener libros prohibidos y si nos cogían el encadenante de a quién se lo pasábamos o quién lo recibíamos, éramos castigados. Gracias. Mi pregunta es solamente, ¿es posible que haya un diálogo cuando aquí no lo tenemos en España? Han mencionado la ley precisamente Mordaza para el Parlamento, precisamente que en el Parlamento hay un rodillo que no hay diálogo. Gracias. ¿Les parece bien si escuchamos las dos preguntas y después Buenos días, soy Mari Carmen. Yo me pongo un poco nerviosa, pero soy muy curiosa. Bueno, antes comentaba un señor de la ponencia que qué hacen los jóvenes, preguntan, los ciudadanos, preguntamos todos que cómo se arregla esto, que cada vez peor. Entonces también comentaba otro señor de la tecnología. Yo sé que la tecnología hace falta porque hay muchas cosas que se están desarrollando gracias a ella, ¿no? Pero puede haber diálogo con tanta tecnología que la gente, no me cuento porque no estoy en eso yo, la gente ya no habla, sino con aparatos. ¿Puede haber diálogo ahí? Aunque yo creo que es importante la tecnología y el progreso para muchas cosas. Y incluso en los gobernantes, que si un pueblo, sus gobernantes no dialogan, ya esto lo hice yo ayer, pero lo tengo muy dentro de mí, los gobernantes no dialogan porque también están metidos en la tecnología normal, la normal, no la que hace mucha falta. Entonces, ¿qué pasa en una ciudad, un archipiélago en el mundo con todas estas cosas? Gracias. Vale, muchas gracias. Por favor, si gustan contestar. Yo una cosa muy breve. Es algo que vengo últimamente oyendo. Es esta frase de con lo mal que va todo, a ver si esto se soluciona, etcétera. Yo creo que en esto tendríamos que ser un poco más relativistas. Es decir, es verdad que en nuestro país hay una crisis muy grande, etcétera, pero ahora cuando tenemos aquí además colegas sudamericanos, a mí a veces, de América Latina, a mí a veces me da un poquito de vergüenza cuando hablamos tanto desde nuestra Europa tan acomodada de crisis, y me imagino que hablarle de esta crisis a un hondureño, por ejemplo, lo debe poner bastante en perspectiva. Es decir, es que yo creo que en ese sentido tenemos que relativizar mucho más las cosas. Es decir, es verdad que en España concretamente y en Europa estamos pasando malos momentos y crisis importantes, etcétera, pero no pensemos que este es el fin del mundo. Es decir, esto forma parte de la propia evolución sociopolítica de nuestras sociedades occidentales capitalistas. Es decir, hay sitios, eso como me estaba acordando de Honduras, que es un sitio donde con unos problemas enormes, pero bueno, hablemos de... hay muchos otros países, en Guatemala, en Nicaragua, etcétera, sobre todo en América Central, en el cual los problemas de todo tipo, no solamente económicos, sino económicos, sociales, políticos, etcétera. Y luego decía, ¿y cómo se soluciona esto? Bueno, pues yo creo que se soluciona básicamente, bueno, pues entre todos y sabiendo sobre todo una cosa fundamental, es decir, la democracia es un sistema político en el cual no hay soluciones definitivas. La democracia es un proceso, básicamente.
Entonces también hay veces que queremos como volver a una especie de Arcadia que nunca existió. Es decir, parece que queremos volver a los años 90 como si fueran maravillosos. No, vamos a ver. Quiero decir, aquí no existió la Arcadia, cada vez había problemas. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, lógicamente, entre todos, cada uno desde su posición, desarrollar esas capacidades que tenemos como ciudadanos. Sí, bueno, yo un poco, para lo que se estaba planteando, ya lo esencial lo ha planteado Benedicto, pero quizá también con la mesa, ¿no? Yo creo que yo haya sacado el tema de la ley de Mordaza, digamos, no significa que, por eso he puesto los debates del Congreso de los Diputados. Es que en el siglo V, IV, o sea, simultáneamente a la asistencia de Aristóteles, en la India estaba Coautila, que estaba escribiendo casi lo mismo. Es decir, es que cuando en España y en Europa en España estaba la Inquisición y estaban quemando a la gente, ¿verdad? Hay unos que se van al Imperio Otomano para estar libres y vivir en un espacio de libertad de expresión, por decirlo en términos de hoy. Y yo creo que eso es un tema importante, que tenemos que matizar. No es el tema simplemente de la corriente occidentalista judeocristiana y tal, es otro tema. Por eso yo estos días, en mi opinión, yo he insistido estos días de que es importante, nosotros siempre hablamos desde una posición y por supuesto en la cultura, en el grupo en el que estamos y tal, pero también como seres humanos, que es lo que les decía de Luther King. La gran expresión es "we are humans", somos humanos, además de blancos, negros, croatas o indígenas de tal o cual otro país. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, yo quería... Le agradezco, perdón, Solo sabe que, a ver, tenemos medio minuto, por favor. Sí, adelante, Guillermo, por favor. No, que le podemos decir al final. No, sí, Guillermo, por favor, perdona que te haya cortado. No te preocupes, quería decir lo siguiente. Yo no pienso como tú. Ya lo veo. Sí, por eso. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es una reconstrucción de la democracia. ¿Es la? Reconstrucción de la democracia. Nosotros tenemos una concepción de democracia representativa. Y cuando hablamos de democracia en términos... No, pero digo como sociedades. Nosotros no tenemos sistemas, por lo menos nosotros en América Latina, en Chile, no tenemos sistemas democráticos de base. Por ejemplo, nosotros no tenemos sistemas plebiscitarios para resolver problemas, no tenemos sistemas de desarrollo local, no digo en el sentido masivo de los plebiscitos, sino que resolver temas que tienen que ver con la gente. No tenemos proyectos de desarrollo local con participación efectiva. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de América Latina, en el mundo estamos hablando de 400 millones de personas, que son los pueblos tribales e indígenas. No estamos hablando de poca gente, ¿no? Estos tienen otras maneras de resolver su vida. Los pueblos tienen otra forma, no todos son con la democracia como la entendemos. Yo creo que incluso la reconstrucción de una democracia más participativa en la escuela es necesario vivirla, desde la escuela, porque yo creo que la sociedad con el modelo que tenemos, pero yo creo que está asociado a los derechos humanos individuales. Y a lo mejor necesitamos también más fuerza a los derechos humanos colectivos. Y también a un tema, yo me muevo un poco, no que me mueva, sino que asumo también los principios ecológicos en el sentido de derechos de la vida en general. No solo por eso decía, nosotros también somos parte de la naturaleza. Yo creo eso, que a mi juicio hoy día necesitamos eso. Y yo creo que la tecnología nos puede ayudar. Nos puede ayudar a lo que es la democracia participativa también. Sí, bueno. Ahí coincidimos. Yo en la UNED, perdón, pero en esa parte coincidimos. En la UNED, con un grupo hemos desarrollado recientemente, además ha salido la UNED, lo ha sacado, un trabajo con un grupo de zapotecos mixtecos con los que hemos desarrollado una plataforma en Linux, ¿no?, que les permite desarrollar desde el interior de la comunidad, expresar con sus lenguas, en tal, etcétera, etcétera, y apropiarse para intentar como herramienta de acción colectiva. Ahí están los casos del uso desde los móviles, por ejemplo, como dinero en Nigeria o en los otros sitios importantísimos. O sea, que el tema es más general. Perdónenme, es que tenemos el tiempo encima, discúlpenme. Yo sé que es bastante enriquecedor, pero creo que podemos seguir charlando. Pues muchísimas gracias por su amable atención y que continuemos con esto. Gracias.